Amén. Tome su lugar. Aproveché para orar por la palabra y entonces entramos directo. Quiero que me acompañe a ir a Lucas 23, 39. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Amén. Gloria a Dios. Pues cuando vamos a esta escena de la crucifixión de Jesucristo, podemos ver a Cristo rodeado o acompañado a mano izquierda y a mano derecha de dos hombres que, como lo dice la palabra, estaban recibiendo el merecido de sus hechos. Crucificar a alguien en aquel tiempo era una acción total y definitiva, como pena de muerte a personas malhechoras o personas que estuvieran haciendo actos delictivos, que les confería ir a la cruz y quedar avergonzados porque eran expuestos semidesnudos o se cree que desnudos. Y vemos en estos dos malhechores, voy a hablar de malhechores porque no sé si eran adúlteros, pecadores, ladrones, estafadores, pero estos dos hombres malhechores, uno a la izquierda y uno a la derecha, teniendo a bien acabar sus días de esa manera, pero en medio de ellos dos había un camino abierto, porque en ese momento el velo del templo se rasgó por la mitad y abrió el camino de regreso al Padre. Pero del lado izquierdo, dejemos a los malos del lado izquierdo, espero que para el que no sea zurdo se ofenda, y al lado derecho los buenos. Pero vemos que en el izquierdo, necios en sus obras, y en el lado derecho, arrepentidos de sus obras. Y este escenario que se presenta de Jesús con dos malhechores habla a veces de la realidad en que se encuentran muchos hombres actualmente: los no arrepentidos de sus hechos y los arrepentidos de sus hechos, pero que están conscientes que han de estar sufriendo conforme a lo que merecieron por sus hechos realizados. Entonces, ¿qué vemos aquí? En uno, el tiempo mal aprovechado por obras necias y no arrepentidas. Pero del lado derecho, de los que han aprovechado el tiempo para arrepentirse. Ciertamente en este malhechor, a última hora, pero así, a última hora, aprovechando el tiempo para arrepentirse. Pero qué triste es llegar al límite del tiempo para arrepentirte de tus obras. Entonces la pregunta es: ¿qué estamos haciendo con el tiempo de vida que nos resta? ¿Qué vamos a hacer con el tiempo que Dios nos está dando para usarlo y aprovecharlo? ¿O para seguir siendo necios de obras no arrepentidas? ¿O ser hombres arrepentidos de obras hechas y aprovechar el tiempo para proceder en un arrepentimiento? Muchos agonizan, tienen dolor
y tienen sufrimiento, y tienen angustias y están sufriendo en una cruz, pero por no arrepentirse. La angustia, la aflicción, la desesperación, la congoja, el sufrimiento, la desesperación está a veces inherente, implícita por el no arrepentimiento. Sigue habiendo dolor por no haber dado el perdón. Sigue habiendo amargura, odio, rencor por no arrepentirse y dar perdón. Y ahí están sufriendo, colgados. Y le dice, pero pida disculpas, ¿qué le cuesta? No. Y siguen colgados en el madero, sufriendo. Pero los que están de este lado entienden que queda poco tiempo y tienen que pedir perdón y arrepentimiento de sus obras. Y fue sabio ese hombre, a tal forma que al otro, me imagino que le ha estrellado, hey, ¿no te das cuenta a quién le estás hablando de esa manera? De tal manera que le dijo, ¿por qué no te salvas a ti mismo? Uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba, le maldecía. Tú que eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero respondiendo el otro malhechor le dice y lo reprende diciendo, ni aún temes a tu Dios estando en la misma condenación. Hay hombres que no blasfeman. Hay hombres que todavía gritan al cielo, maldicen al cielo y no se arrepienten de sus obras. Desde este proceso, Dios vuelve a salir de la tierra mostrando que hay dos únicos estados: el no arrepentido y condenado, y el arrepentido y salvo. Y desde Génesis está abierto un Caín y un Abel. Y desde el tiempo final de Apocalipsis, los malditos para el infierno y los benditos del Padre a eternidad. Es la espada de Dios, considerada como una espada de dos filos, que hay que saberla tomar y aprovechar la victoria, la bendición y la victoria que da. Pero aquellos que no quieran, la misma palabra trae juicio y condenación y muerte. Pero en ese estado nos habla de aquellos que están sufriendo por el propio capricho de no arrepentirse. Oh, cuánto he visto gente que sigue sufriendo y sigue padeciendo, pero por no otorgar un perdón, o pedir un disculpas, o humillarse. No, ahí están. Seguimos sufriendo por no arrepentirnos. Entonces, ¿cuánto tiempo de vida nos queda? Lo vamos a aprovechar para arrepentirnos y volvernos de las obras malas, para comenzar a hacer las obras del principio. La iglesia necesita volver a tener una correcta disposición y entendimiento de este principio. Así comienza el nuevo caminar en Cristo, con hombres arrepentidos y mujeres arrepentidas, convencidas de su estado de pecado, que necesitan ver a un Salvador salvando y perdonando sus pecados. ¿Qué estamos haciendo con el tiempo que nos resta para vivir? ¿Qué hacemos con la vida que nos resta por vivir? ¿Qué obras estamos haciendo? ¿Va a haber en esas obras galardonamiento o vamos a recibir, conforme a nuestros hechos, juicio y condenación? Ya no es tiempo de perder el tiempo, es tiempo de comenzar a hacer las obras del Espíritu. Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste tu rostro de nosotros, escondiste de nosotros tu rostro, y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Pero no procedemos al arrepentimiento.
Dios está buscando hombres y mujeres que tomen una actitud radical de arrepentimiento. Vuelvo a decir, del lado izquierdo vemos de hombres que mal aprovecharon su tiempo para hacer obras. Pero del lado derecho, los que aprovecharon el tiempo para arrepentirse de sus obras. Ciertamente, el malhechor a última forma, pero aprovechó el tiempo. Ya no más estar perdiendo el tiempo. La noche está avanzada, está más cerca de lo que pensamos nuestra salvación, y aún a veces no atendemos a eso. Entonces, quiero hablar del estado de salvación y la salvación. La salvación es una vida perdonada de pecado. Pero el estado de salvación es una vida libre de pecado. Salvación es lo que vino Cristo a darnos, que por medio de su sangre nuestros pecados fueran perdonados y tuviéramos salvación. Pero ahora en nosotros está tener un estado de salvación, libres de pecado. Está en nosotros si volvemos a hacer obras de pecado. Y pecado, esa palabra siempre la aclaro porque está muy místicamente conocida o religiosa, pero el significado profundo de la palabra pecado es errar, fallar, equivocarnos, desviarnos, tropezar, ir en contra. Es fallar, es errar, es también transgredir. Desobediencia, transgresión. Entonces, salvación es una cosa y estado de salvación es otra. Y Dios quiere que experimentemos el estado de salvación, que nos mantengamos libres de pecado. Cristo ya vino a salvarnos y perdonó el pecado y nos dio salvación. Pero ahora Él quiere que tú y yo entremos en un estado de salvación persistente, constante. Salvación, Salmo 32, 1 al 3. Bienaventurado, 3 veces dichoso, aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. 3 veces dichoso, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Este Salmo de David en él se manifestó el tiempo de gracia, que él experimentó diciendo: bienaventurado el hombre, 3 veces dichoso, al hombre que se le perdonan sus pecados, que son perdonados y cubiertos sus pecados. Y ese momento de salvación es lo más delicioso. Es lo que provoca en un hombre redimido, salvo de pecado, dar gracias, enamorarse de Dios y decir: mis pecados. Por eso, qué delicioso es levantarse en la mañana y sentir ese perdón de pecados, que estás perdonado. Y que ya no hay culpa, ya no hay señalamiento, ya no hay redargüimiento. Pero si te levantas todavía con un redargüimiento y con algo que está, hay que entender qué está pasando ahí. Y Dios quiere que disfrutemos de la salvación, de el perdón de pecados. Pero luego ahora nos quiere invitar a que entremos al estado de salvación, que es estar libre de pecado. Cuando es libre de pecado, me refiero a que estemos siendo alcanzados por la misericordia de Dios todo el tiempo y libres de fallar, libres de pecar. Porque qué triste o qué hermoso, oiga esto que quiero explicar, porque se parecen, pero quiero que entienda, estado es un estado de, te dan la salvación
Y luego te quieren entrar al estado de salvación, que permanezcas en ella, que una vez perdonado ya no vuelvas a pecar, porque no vienes otra vez y ahí está el juez justo, el sacerdote intercediendo y nos recibe otra vez y venimos: Padre, otra vez vengo a decirte misericordia. He fallado, he errado, me he equivocado, he tropezado, he ido en contra de tu voluntad, he transgredido, y está el Padre en misericordia perdonando. Pero hay un momento que Dios quisiera ya que todos entráramos en un estado de salvación, sin pecado. Y que es hermoso cuando usted se levanta y pueda ver ya, pero sin pecado. Pueda hablar sin pecado. Que usted ya pueda abrazar y caminar, hacer cosas, pero ya sin pecado. Y Dios nos quiere llevar a ese nivel de estado de salvación, pero va a entender cómo entrar a ese estado de salvación. Y ese estado de salvación es una forma de doctrina que la iglesia competente tiene que comenzar a confirmar en el predicar de esa forma de doctrina que te lleva a un estado de salvación sin pecado. Pero como acuchuchean el pecado, como tratan de llevar un evangelio acomodado y que tiene que caber en la forma que lo quieren tener para acomodar su pecado. Pero el verdadero evangelio es una forma de doctrina que te lleva a un estado de salvación sin pecado. Vaya conmigo a Romanos 6. Vamos a leer 6, 1 y 2. Y luego me paso a 6, 15. ¿Qué pues diremos? Son preguntas radicales en la carta de Romanos. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Hay personas que perseveran en el pecado. Ya no hagas eso, pero persevera. Y eso de perseverar requiere diligencia, persistencia. ¡Hala, qué perseverante! Mire, ¿cómo llegó a hacer todo esto? Es que ustedes sí que han sido perseverantes. Es porque cuando dice, ¿qué diremos? Perseveraremos, capítulo 6 de Romanos, Luis. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún él? Salvación dada para vida nueva. Una vez habiendo ya no tenido relación con el pecado, por medio de Cristo que te viene y te hace ser salvo, ya no más relación con el pecado. Amén. Denle un fuerte aplauso. Ahora lea 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? En ninguna manera. Entonces, en estas dos dimensiones es para que abunde la gracia, y en el otro porque estamos en la gracia. Y esta es la deformación que ha venido, y que los extremos es los que aprovechan la gracia para pecar, y el extremo los legalistas que realmente manejan una actitud de piedad, pero de falsa piedad. Y lo que Dios nos quiere llevar es a una forma de doctrina donde lleguemos a estar en un estado de salvación, sin relación con el pecado. Lea ahora despacio conmigo del 6:15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea el pecado para muerte o sea la obediencia para justicia? Y un estado de salvación es estar en un estado de obediencia y de sujeción al que te redimió, te salvó y te rescató. Pero tú decides, como yo decido, a quién someto mi vida.
Y aquí dice, somos esclavos del que nos vence, somos esclavos al que le obedecemos. Si tú quieres nuevamente obedecer al pecado, serás esclavo, pero dejas de estar en un estado de salvación. Pero si somos obedientes a aquel a quien nos perdonó, estaremos en un estado de salvación, sin relación con el pecado. En el 17, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregado. Libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Quiero leer ese versículo 17 y ese es el centro de esta noche, y quiero que entendamos que lo que Dios va a querer hacer con nosotros en esta última jornada, en esta 11ª hora, porque vienen y el Señor está llamando obreros a su mies, pero los llamó a unos hasta la 11ª hora, diciendo vayan, y esta es la 11ª hora. Los tiempos son finales y es un tiempo de despertar, y la 11ª hora se debe de entender según explican en la tradición judía, es la última oportunidad, y la 11ª hora son las últimas horas del día que Dios está dando para que procedamos a entrar en una forma de doctrina para tener un estado de salvación. La iglesia ha estado careciendo de la verdadera exposición doctrinal de vida eterna a la verdad expuesta con valentía, no temiendo la persecución, no temiendo el abucheo o la presión social, económica de cualquier clase. Eso es lo que está faltando en la iglesia. El poder proclamar la forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado y vinisteis a ser siervos de justicia. Pero por cuanto no se está proclamando una forma de sana doctrina, muchos todavía son esclavos del pecado y no libres del pecado. Y son siervos no de justicia, sino siervos a la concupiscencia. Porque si usted va al 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentados vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Pero aquel que no es libre del pecado es aquel que todavía es esclavo del pecado y presenta sus miembros, brazos, piernas, boca, ojos, nariz, cuello, tobillo, pies, rodillas, como instrumentos a iniquidad. ¿Y qué es iniquidad? Es un pecado de estado degradado. Cuando un pecado, hermano José y hermano César, sí están poniendo atención por el teléfono, porque veo que están y sí, yo me pongo inquieto, porque estoy proclamando el nombre y la palabra de Dios. Yo sí soy así. Si no, pedimos que los celulares estén fuera. Si no, vamos a darles Biblias físicas, porque se sienten como que escriben, leen, ven, ponen, soy directo, perdonen, pero así. Si está usando el celular para oír la palabra, amén. Sigo explicando. Iniquidad es un pecado degradado. Cuando se llega al nivel de iniquidad es muy triste, porque iniquidad se llega a tener cuando se practica el pecado. Un pecado, pero cuando llega a ser practicado el pecado, llega a un estado de degradación. Eso es iniquidad. Es alguien que repite, vuelve a repetir y repite, y repite, y repite, y repite, y repite el pecado. Y llega a hacer un pecado degradado, a lo que se llama iniquidad. Lo vuelve a hacer, miente, lo vuelve a hacer, roba, lo vuelve a decir,
desconfía, lo vuelve a hacer, es injurioso, es maldiciente. Y ahí está, y no se arrepiente, le gusta repetir el pecado. Ese es un estado de iniquidad. Y eso es el presentar los miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Es ya que usa otra vez los pies para caminar, a ir a lugares donde hace pecado ya degradado. Qué triste es repetir. Y se entrena, porque eso de repetir o insistir, o como decía, de aquellos que perseveraremos en el pecado, es que quiere estar ahí, se deleita estando ahí. Pero es mi énfasis de esta noche declarar que en este ministerio lo que queremos, a través de este ministerio, en este púlpito, ser mensajeros de Dios. Proverbios 13:17 dice: el buen mensajero acarrea salud, pero el mal mensajero acarrea desgracia. Y nosotros lo que queremos es ser como Malaquías 2:7, porque de los labios del sacerdote han de guardarse y han de recibir la sabiduría, y de los labios del sacerdote el pueblo busca la ley, porque mensajero de Jehová es. Malaquías 2:7. El estar aquí es una responsabilidad. Y lo decía el domingo, si no estoy mal, o el viernes, que ya comenzamos la serie de estudio doctrinal. Queremos ser atalayas, anunciar la verdad, para que ninguno de los que estén acá, la sangre me sea contada a mí. Porque el atalaya ve venir el mal, lo avisa y percata al pueblo para rescatarse del peligro. Pero si el pueblo no atiende al atalaya y viene el mal y cae sobre ellos, el atalaya queda libre de la sangre de ellos. Pero hay de aquel atalaya que viendo el mal y se duerme y no avisa, y llega el mal hacia el pueblo, esa sangre se le demanda al atalaya. Y el deseo de nosotros en este ministerio, ser verdaderos atalayas, mensajeros de Dios, que de los labios del sacerdote el pueblo pueda hallar y buscar la ley de Dios. Y luego Eclesiastés 12:11 dice: de los labios de los sabios son como agujetas o como clavos hincados. Por la boca de los maestros en la congregación son los dichos dados de un pastor. Es que es en serio, es establecer que la palabra quede escrita en el corazón. El reto de nuestro ministerio será de que un versículo, tan solo un versículo, quede escrito en un corazón, y que el poder transformador de la palabra de Dios cambie esa vida con poder y autoridad. Porque si no, solo es ocupar el tiempo. Entonces, aquí nos habla Romanos 6:17. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. La verdadera doctrina es la que tiene que traer libertad. La verdadera doctrina tiene que traer restauración, sanidad, libertad. Pero esa forma de doctrina nos lleva a que ha faltado entendimiento en el cuerpo de Cristo o la iglesia, porque hemos estado acuchuchando el pecado, porque a veces estamos comprometidos los ministerios o los ministros para hacer el shuna, porque no quieren que la iglesia se les vaya o se les afloje o se les bajen los diezmos o las ofrendas. Ya no es tiempo de acuchuchar, es tiempo de despertar. Si es posible zarandear, si es posible agitar, si es posible hacer levantar y despertar del sueño a muchos. Entonces, vuelvo a hacer el énfasis y entro a una o dos, si hoy me da tiempo, 10 minutitos, doy dos formas de sana doctrina o forma de doctrina. Pero tengo que aclarar nuevamente que salvación
es un perdón de pecados para tener salvación. Pero estado de salvación es una vida libre de pecado para poder mantener una obediencia y ser siervos de justicia. Porque en otro estado, en otro tiempo, éramos esclavos y presentábamos nuestros miembros para ir como muñequitos o títeres o marionetas llevados por el pecado a hacer las cosas. Pero una vez que el Señor nos salvó del pecado, nos está pidiendo que entremos a un estado de salvación. Es obediencia a un estilo de vida, a una forma de vida, a una forma de doctrina que se tiene que evidenciar. Por eso Mateo 7:20, por los frutos los conoceréis. Dejémonos de mentir, ya no estemos mintiéndonos, estamos dando frutos de arrepentimiento, obras de arrepentimiento, o solo llevamos una religión. Entonces, forma de doctrina, que es Romanos 6:17, lo leo y entro al tema de uno de ellos, es pero gracias, leemos todos juntos, dice, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Entonces, habéis obedecido de corazón, es lo que Dios quiere. Y nos es menester a los ministros dar una sana doctrina para que cuando se oiga, se obedezca con corazón dispuesto a aquella forma de doctrina, para que tú disfrutes de la libertad. Y a esa forma de doctrina fuiste entregados. Entonces yo quiero en este ministerio que está iniciando, naciendo para esta última jornada, que si Dios da un pueblo, espero que pueda llegar yo a la final trompeta, o hablemos a la final carrera, a la meta, llevando un pueblo consagrado y entregarlo al Padre diciendo, he aquí, y los que me diste a mí, aquí están entregados, Padre, a la forma sana de doctrina, la cual los hizo libres y les dio el ser hechos siervos de justicia. Aquí están alcanzando estatura, medida, altura, porque tenemos que entender que el Evangelio se ha estado solo en un espacio. Bendigo, porque todo eso en forma doctrinal, poquito o mucho, es una doctrina que liberta. Pero ahora el Señor está pidiendo que entremos más profundamente en la sana doctrina. Entonces, Efesios 4:13, una forma de sana doctrina o forma de doctrina es la estatura. Efesios 4:13. Hasta que todos, no algunos, sino hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Ahí dejémoslo. Una forma de doctrina es el proceso de estatura, y es necesario comenzar a hacer que la doctrina que Dios estableció para nuestra salvación la comencemos realmente a disfrutar y a hacer vida en nosotros. No quiero que haya conocimiento de doctrina, sino vida de doctrina. Es que muy distinto es estar conociendo. Yo vengo de caminar en el camino del Señor, Dios me ha bendecido de poder entender o por lo menos comprender la doctrina. Pero ahora me es necesario no solo comprenderla o entenderla, la quiero vivir, la quiero hacer, porque nos pasamos años conociendo o entendiendo, pero no viviendo y haciendo.
Y aquí dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Habla de estatura, edad y crecimiento, o por lo menos los sinónimos. Y que ya es tiempo de tener una forma de doctrina que demuestre estatura, edad y crecimiento. Porque vuelvo a leer en el 4:14. Si tenemos estatura de la plenitud de Cristo, es para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estrategia de hombres que para engañar emplean la astucia, las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, Dios quiere que la iglesia comience a tener ya una estatura, una edad y crecimiento. No sé cómo te estés midiendo hoy. ¿Somos niños fluctuantes todavía? ¿Cuánto vi en la pandemia gente llamarme? Este es el fin, va a ser el sello, el microchip, el diablo, pero eran todos corrían de un lado para otro y me consultaban, me llamaban y ay no, qué miedo, es que esto ha sido horrendo, qué loco. Y pudo demostrar el COVID cómo estaba el fundamento doctrinal y de fe de una iglesia. Amedrentados, asustados, de un lado a otro, paniqueados. Pudimos ver que pasaron una prueba de examen y muchos no la pasamos. Muchos tal vez la pasaron. Entonces, es necesario que la iglesia tenga crecimiento y que comencemos en una forma de doctrina, que ya te dieron salvación, ahora ya te la dieron, ahora demuestras que estás en un proceso de estatura, de edad y crecimiento. Vaya a 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Eso de ser transformado es metamorfomai, que viene del ser transformado o transformar. Se refiere a un cambio profundo y significativo. Es de pasar de una forma a otra. Entonces, se tiene que evidenciar tu transformación. Qué triste es ver a una persona que lleva en el tiempo en el Evangelio y no se ve en él el cambio. Dice metamorfai, ser transformado, se refiere a un cambio profundo y significativo, pasar de una forma a otra. ¿Eso quiere el Señor? Entonces, la sana doctrina a la que fuiste entregado y que con corazón dispuesto obedeciste, tiene que comenzarse a evidenciar. Si no, estamos jugando a religión, y perdone que lo voy a hacer duro, a la religión cristiana, evangélica, protestante, gloria a Dios, aleluya, para siempre su misericordia, amén. Jugando a ser religioso, tenemos que evidenciar ser hijos. La otra forma de doctrina es la regeneración. Vaya a Tito 3. Dice, leyendo Tito 3:3, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres,
Nos salvó, salvación. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Nosotros en otro tiempo, esclavos de concupiscencias, insensatos, rebeldes, peleoneros, borrachos, lujuriosos, déspotas, mentirosos, ladrones. Así éramos en otro tiempo. Ahí está hablando de que se evidencia la metamorfai, transformación de un estado de cambio. Y dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios y su amor para con los hombres, que de tal manera amó Dios a los hombres, que dio a su Hijo para que en ellos alcancen salvación. Y dice, y nos salvó, estado de salvación. Ahora comienza a operar el estado de salvación. Y esa salvación que Dios hizo Dios no fue por nuestras obras de justicia, porque dice que son trapos de inmundicia, dice Isaías. Pero fue por su misericordia y por el lavamiento de la regeneración. Y Dios quiere que comencemos a entender la forma de doctrina de la regeneración. Que regeneración, y ya vamos a hablar, espero que los miércoles sigamos haciendo avances de las formas de doctrina. Porque aquí yo solo estoy dando las introducciones de cada, porque hablar de la estatura, la edad y crecimiento en Cristo, es hermoso, vamos a ver eso. Pero la regeneración es pasar de una vida de pecado a una vida sin pecado. Es decir, perdonados del pecado para ya no vivir en el pecado. Es otra vez, regeneración, es pasar de una vida de pecado a una vida sin pecado. Es decir, de una vida esclavos o en cárcel del pecado a una vida libres del pecado. Y Dios quiere hacer ese trabajo de la regeneración. Amén. Luego otro estado de salvación, otro estado de salvación o forma de doctrina es despojarse del viejo hombre, esa vieja naturaleza que se está dando batalla todos los días. Vaya ahí a Efesios 4:22, casi donde estábamos hace un momento. Despojarnos del viejo hombre. Efesios 4:22. Y dice la palabra: en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿quiénes tuvieron una pasada manera de vivir? Yo sí, y por pura gracia y misericordia estoy aquí de pie. 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y la santidad de la verdad. Ahora, santidad de la verdad, hay que entender esos principios. Por eso, el que lee muy prontamente la Biblia y solo va hay que hacer las pausas guiadas por el Espíritu Santo, autor magnífico y por excelencia de la palabra, quien inspiró a todo hombre para traer esa revelación. Y tenemos que comenzar a extraer esas verdades de la forma de doctrina para poder llegar a vencer con ese viejo hombre y vestirnos de nuevo hombre. Esa transición la vamos a ver de la forma de doctrina. Y cuando comenzamos a ver entender esa forma de doctrina, es ya la vida del hombre, naturaleza y divina. El que la esté viendo ahorita queda comprometido ya. Yo lo estoy comprometiendo. Ya no, esto ya cuando llegue ya con el Padre, ya se te fue dicho. Tú decides si con corazón dispuesto obedecías
a esa forma de doctrina a la cual fuisteis entregados para disfrutar la libertad del pecado y venir a ser siervos de justicia. Pero no obedeciste, aún oyendo, ignoraste y seguiste tu vida como quisiste. Aquí sigo yo siendo el rey. Entonces, bueno, segunda de Pedro 1. ¿Quién llegó ya? Segunda de Pedro, todos están en segunda de Pedro y voy por la tercera. Segunda de Pedro 1, 3 al 7. Con todas las cosas, mire, yo quiero que, y con este término, pónganle mucha atención porque falta hablar otras, pero la forma de doctrina, una de estas es importante. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces, la naturaleza divina, nos van a dar la oportunidad de participar de la naturaleza divina de Dios. Entonces, si vamos bien, hemos tocado tan solo 4 formas de doctrina. 1, la estatura y edad de crecimiento. 2, la regeneración. 3, el despojado del viejo hombre. Y 4, el que se nos está dando grandísimas promesas para participar de la naturaleza divina cuando huyamos, corramos de la corrupción que hay en el mundo. Cuando sales de los vicios, te dan el despojarte del viejo hombre. Cuando sales de la concupiscencia, puedes participar de la regeneración. Y cuando sales de la inmadurez y parálisis, puedes ser transformado y alcanzar estatura. Esto tiene que ser predicado ya con urgencia. Hay estancamiento en la iglesia. Porque competentemente estás llamado al encuentro con tu Dios, pero ¿estás ya alcanzando esa forma de doctrina? Quiero que nos pongamos de pie, vamos a ministrar la palabra y le vamos a pedir al Señor que Romanos 6:17 dice: pero gracias a Dios, que aunque en otro tiempo éramos esclavos, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de justicia o de la justicia. Entonces, mis amados, que nos quede claro, ya nos dieron la salvación, pero Dios quiere que entremos al estado de salvación, que es vivir una forma de doctrina a la cual fuiste entregado. Y hoy quiero hacerte en oración, hoy entregarte a esa sana doctrina, a esa forma de doctrina, para que experimentemos libertad de pecado y lleguemos a vernos en realidad disfrutando una doctrina que se hace vida, no conocimiento. Amén. Entonces cierra tus ojos. Padre, yo vengo orando por esta preciosa iglesia, pueblo tuyo, preciosas ovejas comprados con precio de sangre, hijos tuyos que has redimido y les has venido y nos has venido a perdonar nuestros pecados, dándonos salvación. Pero hoy, Señor, queremos que tú nos des el privilegio de ser entregados a esa forma de doctrina y que tengamos un deseo de obedecer de corazón esa forma de doctrina para que podamos experimentar la libertad de pecado y vengamos a ser siervos de la justicia y disfrutemos de un estado de salvación donde podamos disfrutar, Padre, de la regeneración, del despojarnos del viejo hombre, de disfrutar de la naturaleza divina de Dios, que disfrutemos de la salvación, de la consagración, de la santificación y que disfrutemos todo esto que tú nos has entregado.